Ya hemos visto cómo el código técnico de la edificación nos dice que tenemos que dimensionar una barra a compresión, una pieza, una viga, un elemento estructural a compresión, que es diferente de limitarnos simplemente a estudiar la sección. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo de cómo hacer esto en la práctica. Vamos a resolver este problema. Tenemos esta estructura, tenemos un forjado que está soportado por 4 pilares. Estos 4 pilares están unidos a ese forjado mediante una rótula, es decir, está permitido el giro relativo entre los pilares y el forjado. Y tenemos 2 cruces de San Andrés en 2 planos paralelos, y en los otros no lo tenemos. Vamos a dimensionar estos pilares con un perfil tipo HB. El acero que vamos a utilizar es el S275, y vamos a considerar que cada uno de estos 4 pilares está sometido a simplemente un esfuerzo axil de 980 kN. Y la altura del forjado, la longitud de cada uno de los pilares, es 4 metros. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuáles van a ser las condiciones de contorno para poder situar nuestro perfil de forma adecuada. Porque yo ahora en principio podría colocar el eje fuerte en la dirección del eje 2 o en la dirección del eje 3. Esa es una de las primeras decisiones que tenemos que tomar como ingenieros, es ¿cómo coloco mi perfil? ¿Lo coloco así o lo coloco así? Bueno, pues para tomar esa decisión tenemos que definir cuáles van a ser las condiciones de contorno en cada uno de esos planos. Entonces primero nos centramos en el plano 1-3. Si nos fijamos en el plano 1-3, empezamos por la parte de abajo y le hacemos las 2 preguntas de siempre. Puede girar y puede desplazarse. Está empotrado, por lo tanto no puede desplazarse y no puede girar. En la parte de abajo las respuestas suelen ser fáciles porque tenemos las condiciones de contorno. En la parte de arriba ya no es tan fácil. ¿Puede girar? Pues la respuesta es sí, porque tenemos una rótula. Si tenemos una rótula, en principio permite el giro relativo entre el forjado y el pilar. Segunda pregunta, ¿se puede desplazar? Pues también, no aparecen cruces de San Andrés, no hay ningún elemento de arrastramiento, en principio se puede desplazar. Con lo cual, esta sería la deformada. Esto se corresponde con una ménsula. Abajo tenemos empotramiento, arriba no tenemos ninguna restricción. Por lo tanto, la longitud de pandeo son 8 metros, el doble que la altura. Ahora nos vamos al plano 1-2. El plano 1-2 es igual que el anterior, pero tenemos las cruces de San Andrés. Preguntamos abajo, ¿puede desplazarse? No. ¿Puede girar? No. Esto es fácil, tenemos un empotramiento. Vamos a la parte de arriba. ¿Puede girar? Sí, tenemos una rótula, permite el giro relativo. ¿Puede desplazarse? Ahora no, porque tenemos las cruces de San Andrés que impiden que se desplace horizontalmente. Por lo tanto, abajo está empotrado y arriba está apoyada. La longitud de pandeo será 0,7 veces la altura del pilar. 0,7 por 4, 2,8 metros. ¿Vale? Ya tenemos las condiciones de contorno. Sabemos que la longitud de pandeo en el plano 1-3 es 8 y en el plano 1-2 es 2,8. ¿Por qué pongo LK sub 2? Porque recordar, si estamos en el plano 1-3, el eje que trabaja en ese plano es el eje perpendicular, y si estamos, que se corresponde con el 2. Y si estamos en el plano 1-2, el eje que va a trabajar, el eje alrededor del cual va a flectar la viga, o el pilar en este caso, es 2,8. O sea, es el eje 3, el perpendicular, con una longitud de pandeo de 2,8. Por lo tanto, ¿cómo situaría yo mi pilar? ¿Cómo situaría la sección? Pues la mayor longitud para el eje fuerte. El eje fuerte le colocaría para la longitud de 8 metros, es decir, el eje fuerte iría en la dirección 2 y el eje débil iría en la dirección 3, siempre perpendiculares al plano en el que quiero que trabajen, en el que he determinado sus condiciones de contorno. Bueno, pues ahora que ya hemos determinado cuáles son las longitudes de pandeo, vamos a resolver el problema. Si aplicamos todo lo que hemos visto para dimensionar un soporte a compresión, fijaros que tenemos que calcular la esbeltez reducida. Para calcular la esbeltez reducida, antes tengo que calcular la carga crítica de pandeo de Euler. Luego tengo que determinar cuál es el tipo de curva.
tengo que irme a la tabla o a la figura y sacar a partir de ahí el coeficiente de pandeo. Es decir, es un proceso un poco complejo. Esto requiere más tiempo que simplemente utilizar una ecuación, que es lo que hacemos cuando resolvemos el dimensionado de una sección. Esto es un poco más complejo. Por lo tanto, sería bastante útil tener un valor de partida. No voy a empezar a hacer esto con el HB120 y luego con el HB100, si no me vale con el 120, si no me vale con el 140 y seguir así, porque a lo mejor el que necesito es el 300. ¿Voy a probarlos todos hasta llegar al 300? Necesito un valor previo. Una idea para tener un valor previo es, por ejemplo, hacer el dimensionado de la sección. Yo aquí he calculado el área mínima que me necesito para soportar este axil desde el punto de vista de la sección, que es dividir el axil NED entre F y D. Y me sale que necesito 3.700 milímetros cuadrados más o menos. Y esto ya me dice que para soportar esa carga de la sección ya me tengo que ir a un HB 140. Cojo los valores del HB 140 y tengo que son 4.300 milímetros cuadrados de área, el momento de inercia es 1509 por 10 a la 4 milímetros a la cuarta, en el eje débil el momento de inercia es 549,7 por 10 a la 4 milímetros a la cuarta, y a partir de aquí ya sí que puedo aplicar las ecuaciones de la carga crítica de Euler, la esbeltez reducida y demás. Entonces, esto lo podéis comprobar vosotros. Calculamos la carga crítica de Euler en el eje fuerte y en el eje débil. Como veis, sale bastante más fuerte en el eje débil. Tengo un momento de inercia más pequeño, pero es que la diferencia de la longitud de pandeo es muy grande y encima va elevado al cuadrado. Por lo tanto, la carga crítica de pandeo para el eje débil es bastante mayor, es en torno al triple que para el eje fuerte. Eso hace que la esbeltez reducida para el eje fuerte sea 1,52 y para el eje débil sea 0,88. A partir de ahí definimos cuál es el tipo de curva. Estamos en un perfil HB A0S275, por lo tanto para el eje fuerte voy a utilizar la curva B y para el eje débil la curva C. Me voy a mi gráfica o a mi tabla o a mi ecuación y saco que para el eje débil el valor del coeficiente, o sea, para el eje fuerte, perdón, el valor del coeficiente de pandeo que me sale es 0,34 y para el eje débil me sale 0,61. De nuevo, tengo un coeficiente de pandeo mayor para el eje débil porque es más difícil que pandee alrededor del eje débil. Bueno, pues si calculo el axil crítico, utilizando la ecuación que es el coeficiente de pandeo por el área y por F y D, simplemente tengo que el axil crítico de esta barra para el eje débil es de 382,9 y para el eje fuerte de 687. Si calculo los coeficientes de aprovechamiento son menores que 1, es decir, estoy aplicando un axil de 980 kN y lo que resiste mi barra es mucho más pequeño. ¿Qué está ocurriendo aquí? Que no me vale el HB 140, tengo que ir a uno mayor. Bueno, yo he hecho este proceso para ilustraros también que os fijéis que nos ha salido un perfil que está bastante lejos de poder ser utilizado. ¿Y por qué nos ha ocurrido esto? Porque normalmente el hacer un predimensionado con el dimensionado de la sección cuando tenemos una axila compresión no es una buena idea. No es una buena idea porque nos va a salir normalmente un perfil muy pequeño que luego no nos va a valer. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Pues una cosa que podemos utilizar es el valor de la carga crítica de Euler. Fijaros que aquí no tendríamos que haber seguido cuando hemos llegado a este punto, porque el valor del axil de la carga crítica de Euler, 488 kN, es bastante más pequeño que los 980 que estamos aplicando. Y hemos visto que el que nos va a salir en la realidad va a ser más pequeño todavía que el de Euler. Entonces aquí no podemos seguir. Necesitamos que el valor del axil crítico de Euler sea superior a 980 kN. Si no, es que no nos va a resistir. Entonces, una cosa que podemos hacer para tener un predimensionado es utilizar la ecuación del axil crítico de Euler. Yo en este caso lo he utilizado solo con el eje débil. ¿Por qué? Porque ya he comprobado que para el eje débil el axil crítico que me sale es más pequeño que para el... O sea, solo lo he comprobado para el eje fuerte, porque ya he comprobado que para el eje fuerte el axil crítico es más pequeño que para el eje débil. Por lo tanto, me he calculado cuál es el momento de inercia mínimo que hace falta
para que el axil crítico de Euler supere los 980 kN. Y me sale 3000 por 10 a la 4 milímetros cuadrados. Y para eso me tengo que ir como mínimo un HB 180. Es decir, en lugar de empezar el dimensionado de la sección con el 140, que es el que me sale de dimensionar la sección, me tenía que haber ido ya directamente al 180. Si me voy al 180, aún así, me sale un coeficiente de pandeo en el eje fuerte de 0,5 y en el eje débil de 0,72. Con lo cual, el axil crítico, utilizando el coeficiente de pandeo por el ARI y por F y D, me sale para el eje débil de 855 y para el eje fuerte de 1231. Aquí es donde teníamos que haber empezado. ¿Por qué? Porque me sale más pequeño que 980 kN, el coeficiente de aprovechamiento es de 0,87, no me vale, pero estoy cerca. Entonces, ya cuando estoy tan cerca que me vale 0,87, seguramente si cojo el siguiente ya sí me valga. De hecho, si hacéis la comprobación, si nos vamos al HB200, ya el coeficiente de pandeo en el eje fuerte sale 0,57 y en el eje débil 0,78. Con lo cual ahora ya todos los dos valores del axil crítico superan los 980. En el eje fuerte es 1166 y en el débil casi 1600. Y los coeficientes de aprovechamiento en los dos casos superan 1,19 y 1,63. Así que recordad, si vais a dimensionar algo a flexo-compresión, primer paso, condiciones de contorno. Segundo, para poder situar bien el eje fuerte y el eje débil. Segundo paso, muy importante, tener un predimensionado para no tener que seguir todos estos pasos un montón de veces hasta que lleguéis al perfil adecuado. Para ese predimensionado tenemos dos herramientas, dimensionado de la sección, que es muy fácil, y el axil crítico de Euler. El axil crítico de Euler tiene que ser mayor que el valor del axil que estamos aplicando. Y a partir de ahí, si no nos sale a la primera, pues nos saldrá a la segunda o a la tercera. Pero no tenemos que empezar desde el HB100 para empezar a dimensionar.